Recording ahora sí, in progress. en nombre de Dios y la patria, se da por iniciada la sesión. Damos la bienvenida a quienes nos acompañan en esta sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores. De manera muy especial, la coordinadora residente de Naciones Unidas, del Sistema de Naciones Unidas para Chile, la señora María José Torres. También nos acompaña el representante regional adjunto de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señor Xavier Mena, y la oficial de planificación y líder del equipo de la oficina de la coordinadora residente, señora Viviana Yacaman. A todos damos la más cordial bienvenida, por supuesto a nuestros colegas senadores y senadoras, y vamos a ofrecer de inmediato, señor secretario, no hay cuenta, por lo tanto, como tenemos mucho interés en escuchar lo que está haciendo Naciones Unidas en Chile con sus distintos programas, con distintos agentes, en un momento bien relevante, ¿no es cierto?, en la diplomacia en el mundo, en un momento en que están ocurriendo sucesos en todas partes del mundo. Es interesante conocer el rol de Naciones Unidas y lo que está ocurriendo en nuestro país. Así que le ofrezco la palabra, por favor, María José Torres. ¿Puedo sacármela? Está correcto porque la verdad es que me ayuda. Bueno, buenos días, senador Quintana y ilustres senadores. De verdad que es un gran honor para nosotros estar presentes con ustedes el día de hoy y precisamente reconocer un poco también la trayectoria de todos ustedes en este trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, aparte de su gran experiencia en este tema. Y nos parecía muy interesante tener así que agradecemos muchísimo al senador este espacio, porque efectivamente la idea sería poder empezar a trabajar un poquito más esta conversación sobre el papel que jugamos en Naciones Unidas. Antes de empezar con lo que traemos hoy, sí quisiera, precisamente por ser ustedes la Comisión del Senado sobre Relaciones Exteriores, reconocer el papel que Chile juega en el mundo y la función que ustedes han cumplido en el sistema multilateral, ya que han sido socios fundadores tanto de las Naciones Unidas como, por ejemplo, del Consejo de Derechos Humanos, y ahora yo creo que hay una ambición muy importante del gobierno del Estado chileno de continuar en esa función de liderazgo de las instituciones internacionales que desde las Naciones Unidas realmente aplaudimos. Nos hacen falta liderazgos del norte, del sur, del este y del oeste, precisamente para crear esa organización fuerte que pueda hacerse cargo de los temas que señalaba el senador, o sea, tanto Ucrania, la crisis energética, el tema de seguridad alimentaria o los temas de violencia que estamos viendo alrededor del planeta, ¿no? Temas de cambio climático. Entonces, realmente para nosotros es tremendamente relevante poder tener este contacto con los legisladores o con los senadores en este caso, aunque normalmente Naciones Unidas en los países se relaciona prioritariamente, obviamente, con el gobierno. Pero desde hace, yo creo, unos años se ha reconocido esta función multiactor, en donde nosotros recibimos también insumos, tenemos diálogos, participamos activamente en espacios y foros como este y esperamos que pueda ser de utilidad la conversación al día de hoy. Como coordinadora residente represento al Sistema de las Naciones Unidas en Chile. Somos 19 agencias, fondos y programas que trabajamos en Chile, diría yo, desde la fundación de la organización. Quizá la OIT es la que tiene más largo aliento y tienen también, obviamente, ustedes son la sede de la CEPAL, que es una de las instancias más importantes en América Latina, pero que trabaja para la región. O sea, nosotros somos el equipo que trabaja para Chile. Y desde ese punto de vista, para poder realizar la labor que realizamos en Chile, o como en cualquier otro país del mundo, hacemos algo que tiene que ver con lo que traemos hoy para presentar, discutir, recibir sus comentarios, que tiene que ver con un análisis que los equipos de país realizan sobre los países y que es un análisis que no es un informe de las Naciones Unidas, no es el típico informe, por ejemplo, de la CEPAL o de la OIT o del PNUD. Es un análisis más bien interno, dirigido a ver cuál es el pulso del país en ese momento y cómo las Naciones Unidas utilizan sus capacidades de la manera más apropiada para poder trabajar. Y obviamente para poder llegar a este análisis hicimos varias cosas. Una, utilizar datos del país. O sea, cualquier cosa que vamos a plantear el día de hoy están basados en los datos que sus propias instituciones
han generado, es decir, no hay datos propios independientes del sistema de las Naciones Unidas. Sí tenemos capacidad en términos estadísticos, pero siempre es acompañando a los esfuerzos de las instancias nacionales. Ese es un tema. Segundo, para poder llegar aquí hubo una serie de consultas con actores de la academia, de la sociedad civil, en donde estuvimos un poquito validando también las discusiones. Acabamos de presentárselo al gobierno. O sea que realmente no era un ejercicio dirigido ni al gobierno, como decía, sino era más bien un ejercicio interno. La semana pasada tuvimos una sesión con el nuevo gobierno en el marco de nuestro marco de cooperación, o sea que realmente están casi recibiéndolo y acabamos este análisis entre la primera y la segunda vuelta, o sea que no es un análisis que se preparó en atención a quién pudiera ser el candidato ni el gobierno que los chilenos eligieron en este momento. Entonces voy a ir rápido en la presentación. Javier Mena, que representa a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, somos los dos seleccionados. No podíamos venir todo el country team por razones de espacio, pero por supuesto los colegas están informados y muy expectantes al resultado de esta conversación. Entonces, ¿podemos pasar ahí? Bueno, obviamente estos son los símbolos de la Agenda de Desarrollo Sostenible, de los ODS. Esto, por cierto, siempre se piensa que es una agenda de las Naciones Unidas y hay que decir que Naciones Unidas contribuyó a la preparación de esta agenda, es la agenda de los países. El ECOSOC es la cámara que representa los derechos económicos y sociales. Se sesiona en Nueva York, ustedes son miembros, de hecho acaban de ser elegidos como vicepresidencia del ECOSOC. Y estos son los que ven el avance de todos los países, desde Alemania hasta China, pasando por Chile. Todos presentan los avances en la Agenda de Desarrollo Sostenible. Que no es ¿lo vas a hacer tú? Gracias, Didi. Entonces, bueno, yo esto ya lo expliqué, es un análisis de carácter imparcial y había como 4 grandes temas que vamos a tratar de ir elaborando a medida que presentamos, que salieron muy claramente del análisis que hicimos y es un análisis comparado con de alguna manera, con las cifras que surgen en el análisis de los últimos años, ¿no? Entonces, un primer gran tema cuando miramos a Chile es que hay un importante momento para trabajar sobre los temas de convivencia pacífica y fortalecimiento democrático que se manifiestan a través de la necesidad de un pacto que, bueno, realmente yo creo que ustedes ya trasladaron eso en lo que fue la elección de una constituyente que en este momento está sujeta el resultado de la constituyente a plebiscito para que los chilenos y chilenas decidan el 4 de septiembre qué es lo que desean. Pero sí que representa un poco esa necesidad, eso quedó bastante claro en el análisis, de un nuevo espacio de convivencia pacífica y fortalecimiento democrático. Segundo tema que salió muy claramente es el tema de la solicitud de parte de los ciudadanos, de la gente, de fortalecer los sistemas de seguridad social y en términos de la universalización. O sea, ustedes tienen un acceso, y eso lo vamos a ver quizá como ningún otro país de América Latina, ciertos espacios de, por ejemplo, educación, salud, pero había un reconocimiento que no es o no todos tuvieran la oportunidad de acceder de la misma forma y particularmente yo creo que la pandemia mostró en Chile como en el resto del mundo que hay una serie de sujetos dentro del espacio de la sociedad más vulnerables que tienen mayores dificultades para encontrar ese acceso a la protección social en calidad de igualdad y de calidad. El tercer gran tema que salió como parte de nuestro análisis es que obviamente el crecimiento económico es importantísimo para cualquier país, pero en términos de modelo de desarrollo, los temas que están asociados al aspecto de que sea sostenible, que sea incluyente y que de alguna forma sea resiliente. Es decir, que crisis en términos del panorama económico han existido, siempre estamos viviendo una causada o agravada por la crisis de Ucrania. El tema es cómo de resiliente es el sistema para justamente aceptar ese choque y ser capaz de mantener un crecimiento que sea inclusivo y resiliente. Y hay un tema muy importante en el que Javier va a hacer ahí una pequeña exposición como parte de la presentación que tiene que ver con hasta qué punto Chile había avanzado o está avanzando en términos de equidad, igualdad e inclusión
para que efectivamente todos los sectores de la sociedad se sientan incluidos dentro de esta perspectiva de futuro. Entonces, quizá para arrancar con lo que sustenta el análisis, o sea, si yo tuviera que poner el dron arriba en Chile y hacer una foto, yo creo que lo que sale es como una grieta. O sea, hay una foto ahí de una brecha que, para calificarla en términos de estadística, tomamos algunos indicadores que nos parecen importantes que ilustran esto. Uno, que es el tema de la participación. O sea, cada vez menos chilenos se sienten convocados a votar. Y esto no es exclusivo de Chile. Tengo que decir, es decir, uno de los grandes temas de las democracias contemporáneas es si la gente joven se siente convocada, si ciertos grupos se sienten convocados. Y ahí hemos estado viendo un descenso permanente, estos son, por cierto, datos del CERVEL, en donde nos parece que también hay una brecha generacional. La gente más mayor, más joven, no se sienten convocados necesariamente a expresar su derecho al voto. Está también un tema que nos parecía interesante, claro, el tema de cuánta pobreza hay en Chile. Si lo comparamos con otros países de la región, ustedes son realmente un ejemplo, yo creo, que de superación de la pobreza, eso hay que reconocerlo. Pero a la vez, si uno compara, y otra vez la foto de la grieta, con algunos grupos particularmente vulnerables desde la perspectiva de acceso a derechos, a servicios, sí que vemos diferencias, ¿no? Si la brecha en términos de acceso a derechos sociales es más grande en el ámbito rural, vemos que, por ejemplo, pueblos indígenas, los niños, las niñas, los adolescentes, las personas en situación de movilidad humana. Interesante, el tema de mujeres jefas de hogar. Están a veces muy por debajo de los otros grupos que acabo de mencionar. Eso creo que también es un indicador importante en términos de cómo se trabaja con esos determinados grupos. Y también muy interesante, Chile, un país que ha conseguido unos niveles de desarrollo muy elevados. Cuando vemos y pasamos los indicadores de pobreza a nivel territorial, la brecha territorial es bastante notable. O sea, tenemos algunos territorios que son realmente muchísimo más pobres que otros. Y luego, si uno pasa otra vez el dron y ve dentro de esos territorios quiénes son los más pobres o los que tienen menos acceso, también es un dato importantísimo a la hora de señalar la brecha. Y bueno, obviamente uno de los temas, que no es el único, pero quizá uno de los más visibles, más graves, más serios, no solamente para Chile, pero también es el tema de la crisis hídrica, en donde hay algunas regiones que están a menos. O sea, por ejemplo, Antofagasta o Tarapacá, en donde los niveles de crisis hídrica es muchísimo mayor, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de que no todo, o sea, digamos, las estadísticas siempre esconden las situaciones que hay detrás y que nos parece importante hacer este ejercicio de desagregar un poquito. Si vamos a niveles que son más de casi del pulso de la calle, algo que ustedes manejan quizá muchísimo, quizá no, seguro, muchísimo mejor que nosotros porque trabajan en esto, porque desde su experiencia y posición en este momento, Chile vio de manera absolutamente impactante un aumento del nivel de protestas, pero es que tampoco se puede decir que el estallido social de repente salió de la nada. Es decir, hubo protestas en años anteriores. Bueno, solamente para señalar algunos hitos, la de los estudiantes en el 2011, la de la reforma liberal en el año 2014, obviamente el estallido social. Y esto es algo que no solamente es de Chile, sino que vimos en el año 2019 un aumento increíble en el mundo de la gente movilizada en la calle, dependiendo del país y del contexto, por determinados temas. En particular, en el caso de Chile, nos parece importante señalarlo porque eso dio paso a un proceso político que ustedes conocen mejor que yo. Y un tema también clave, que es el tema de hasta qué punto el ciudadano confía o no en las instituciones, en donde vemos, o sea, esto es otra vez información capturada de parte de centros de pensamiento, en donde se ve cómo sistemáticamente ha ido a la baja. Y no solamente son las cámaras, el Congreso, el Senado, sino también carabineros, las instituciones de seguridad, las municipalidades, la Iglesia Católica. O sea, ha habido temas que han sido muy importantes en su historia e instituciones que sistemáticamente han ido perdiendo esa confianza ciudadana.
Entonces, para entrar ya como en los temas que nos parecían interesantes en el análisis, relevar los 4 mensajes así como que salen más grandes de nuestro análisis, está este tema del pacto, ¿no?, político-social, en donde los temas que subyacen y que aparecen en el trabajo que hemos hecho un poquito de análisis son el tema de hasta qué punto las instituciones democráticas son representativas, son inclusivas, ¿no? Eso es un debate, yo creo que constante también, digo, no solamente en Chile, sino más allá, pero este es un tema ciertamente de la política, del espacio chileno, el tema del acceso a la justicia. ¿Es la justicia accesible para todos de igual forma? Y no estoy hablando de si es o no es, sino de la percepción que existe también de esa justicia transparente y sobre todo el tema de las políticas de anticorrupción, que es un tema que genera una profunda desconfianza frente a aquellos que o representan las instituciones o ejercen el poder. El tema de la descentralización, o sea, si miramos un poquito el tema de la brecha territorial, como decíamos antes, tener o no la capacidad de acceder al servicio que tú crees como ciudadano en tu lugar de residencia se convierte en un tema de calidad y de gestión. Y nos parecía que ahí salió muy claramente en el ejercicio de análisis que tiene mucho que ver también con hasta qué punto los ciudadanos pueden o no hacerse cargo de sus destinos y de tomar decisiones, y también qué ocurre con aquellos que históricamente se han quedado más atrás en los procesos de participación, que históricamente se puede decir que han estado discriminados. Bueno, este es un tema que yo creo que todos somos muy conscientes. Ustedes, como país desarrollado, están teniendo los mismos problemas que está teniendo Europa. ¿Qué ocurre cuando una población de repente envejece? Y obviamente el sistema de pensiones tiene que hacerse cargo de algo que realmente no se había tomado en cuenta, algo, y hay que hacer previsiones que no son para mañana. O sea, este es un tema, como escuchan, yo vengo de España, este es el gran tema, en cómo el Estado administra de alguna manera la política fiscal para poder atender la respuesta a una población tan masivamente anciana, ¿no?, y avanzando. Y a la vez también un grupo de niños, niñas y adolescentes que notamos de manera preocupante que se quedan sistemáticamente fuera, ¿no? Esos son uno de los grupos más discriminados y hay que ver en qué grupos, en qué lugares exactamente eso está ocurriendo. Si vamos a cuáles son esas brechas, a ver, hay que reconocer que Chile es uno de los países de América Latina. Yo no sé si colocarles el premio al país que tiene el mejor nivel de educación, posiblemente sí, pero definitivamente ustedes están en uno de los que tienen la calidad más elevada. Pero también es cierto que hay una percepción, otra vez, o sea, esto no es una encuesta de Naciones Unidas, no es nuestra opinión, es percepción pública, en donde necesariamente estudiar no te lleva a un mejor trabajo. Si tú perteneces a un grupo socialmente desfavorecido y tu familia ha hecho el esfuerzo de la vida para conseguir tú llegues a la universidad, existe la percepción que eso no te abre la puerta para el siguiente nivel. Entonces, esa es una percepción que he estado muy fuertemente, yo creo que en este espacio del diálogo, ¿no?, entre lo que se considera mi derecho frente a lo que efectivamente la gente percibe que tiene acceso. El tema de salud es otro de los temas obvios, o sea, otra vez, obviamente, un debate importantísimo a nivel internacional también, porque el COVID señaló las grandes fragilidades que teníamos, o sea, países desarrollados han pasado por situaciones de crisis similares, y el tema es identificar que hay chilenos y chilenas, y no solamente migrantes o gente que, chilenos y chilenas que no tienen acceso a ningún sistema de salud. Y hay algunos indicadores, por ejemplo, que tienen que ver con las listas de espera, con el tipo de cirugías que no se han podido hacer nunca más, con el hecho de que, por ejemplo, para las mujeres en estado de gestación, el tema de la atención en salud preventiva disminuyó radicalmente, se han han subido muchísimo determinadas enfermedades que estaban más controladas, y obviamente el hecho de que ustedes se han convertido en un país de destino también en términos de movilidad humana ha puesto presión sobre su sistema de salud. O sea, estas son cosas que tienen un impacto. En términos de crecimiento, bueno, otra vez, ustedes han conseguido niveles de crecimiento importantísimo, pero también hay que ver que la curva no es ascendente, sino descendente. En términos de lo que hemos notado que son ese tipo de desafíos para crear un modelo que de alguna manera
tenga en cuenta o tome cuenta de las inequidades regionales, por ejemplo, en donde hay regiones que sí tienen un espacio de desarrollo muy potente y otras que no tienen esa capacidad. Quizás sí tengan recursos naturales o potencial, pero no están ahí en este momento. Magallanes, por ejemplo, creo un ejemplo bien interesante, ¿no? O sea, la promesa de hidrógeno verde, pero no están ahí en términos de desarrollo en este momento. Entonces, como Naciones Unidas notábamos dos grandes desafíos en esto, que es cómo se hace para tener crecimiento, mayor productividad y trabajo decente, ¿no? Que es algo importantísimo desde la perspectiva de lo que son sociedades que avanzan dentro de un crecimiento sostenible. Y el segundo es el tema de cómo se hace para que aquellos sectores que están más afectados, no solamente por la crisis del COVID en general, ¿no? Las personas con menores ingresos tengan acceso a fuentes de trabajo que les permitan proveer a sus familias. Entonces, esto nos parece uno de los grandes temas que hablan del tema del modelo de desarrollo sostenible, inclusivo. Y aquí está el tema del trabajo, en donde, por ejemplo, nos parece que para hablar de una economía inclusiva hay que tomar en cuenta al menos tres elementos, ¿no? Uno, que es la tasa de participación laboral y también de qué posición tienen hombres y mujeres dentro del mercado laboral. Hay una brecha muy importante todavía, también salarial, obviamente no en el sector público, pero el segundo, cuando cuando se hizo el análisis de quién había perdido su trabajo por el tema del COVID, fundamentalmente fueron las mujeres las que más perdieron trabajo y las que más les está costando restablecer su entrada en el mercado laboral. Y obviamente todo esto que estamos hablando, si estamos hablando de una transformación de lo que sería el mercado con trabajo decente, etcétera, hay también una corresponsabilidad fiscal del Estado, porque obviamente esto no se deja solo a las empresas, es decir, es una responsabilidad que hay que poner sobre la mesa y que obviamente eso tiene un costo. Particularmente cuando estamos hablando, por ejemplo, de la transición hacia un tipo de modelo de energías sostenibles que son las no renovables y que de alguna manera tienen un coste importantísimo también. Entonces, obviamente, entre los grandes temas de lo que estamos hablando de la triple crisis planetaria, que es la crisis climática, está obviamente el modelo extractivista y cómo de rápido se puede, o sea, es factible pedir que se cierre todo y que hagamos otra cosa, cómo de rápido, cómo se plantea esa transición es clave. El desafío de la crisis hídrica, que es un desafío que no es para el largo, sino es un desafío inmediato. El tema de la nueva institucionalidad, por ejemplo, para el tema de la matriz energética, todos los planes que se están haciendo en el marco de la nueva ley del cambio climático y que requieren no solamente inversión, pero también mitigación y adaptación. Y por último, el tema de tratar de evitar todo el tema de la contaminación, la economía circular, la renovación, en fin, el tema de los plásticos, los océanos, o sea, temas que son absolutamente claves. Entonces, como sistema de Naciones Unidas, obviamente en el análisis no puede faltar algo que es clave y para lo que se creó, que es una organización basada en derechos, o sea, la Carta de las Naciones Unidas y el Pacto y la Carta de Derechos Humanos es fundacional. Y me gustaría invitar a Javier para que nos lleve un poco sobre esta última parte del análisis, qué significa para nosotros el enfoque de derechos y no dejar a nadie atrás. Bien, sí, antes de ofrecer la palabra a Javier, considerar también que hay una necesaria ronda de consultas y de reacciones posterior al... No, pero estamos bien. Sí, para circunscribirnos un tiempo de, yo creo que 1 hora más en total, Sí. debiera ser. Pero también considerar una ronda de consultas y comentarios de los señores senadores. Don Javier, por favor, tiene la palabra. Y luego Viviana, ¿cierto? Sí. No, ellos van a poner al final. Javier. Bueno, muchas gracias. Para mí también un honor estar acá. Soy Javier Mena, soy el representante adjunto de la Oficina para América del Sur de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y nuestra sede está acá en Santiago de Chile. Ya lo mencionó María José en su intervención, ¿no? La importancia de la Agenda 2030, que es una agenda que no es de Naciones Unidas, sino de los estados de las naciones que forman la organización. Y el principio de no dejar a nadie atrás es, sin duda alguna, el principio y propuesta central de esta agenda y de sus objetivos, ¿no? Porque es un compromiso de los estados, miembros de las Naciones Unidas, de
erradicar la pobreza en todas sus formas. Este es el concepto de que nadie puede quedarse atrás, ¿no? Y cómo se percibe, digamos, esta ilusión de no dejar a ninguna persona atrás es poniendo fin a la discriminación, poniendo fin a la exclusión, reducir las desigualdades y las vulnerabilidades justamente de las personas que se están quedando atrás. Y básicamente es una lucha contra la discriminación, incluida, por supuesto, la discriminación de género. Y aquí podemos ver, digamos, en el marco de nuestro estudio, cuáles son estos grupos vulnerables que se han identificado. Particularmente están las mujeres, indígenas, las personas migrantes y refugiadas, niños, niñas y adolescentes, las personas LGTBI, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y personas mayores. Y en este sentido hay que considerar que la Agenda 2030, que arranca en el año 2015 con una proyección de 15 años, no tenía o no había tenido en consideración la presencia del COVID, ¿no? Entonces, esta situación efectivamente hizo que estos avances se hayan mostrado nuevamente las grandes dificultades que tiene el planeta y literalmente incrementaron los desafíos, ¿no? Como lo mencionó hace un momento ya María José, que después del COVID han habido retrocesos en el avance de los derechos. Pero básicamente este concepto de no dejar a nadie atrás, yo quería también hacer una breve mención a algo que es importante, que son las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas en general, a los países, en particular al Poder Legislativo. Estos órganos, solo para explicar un poquito mejor lo que son los mecanismos de derechos humanos del Poder Legislativo, fueron creados en virtud de los tratados de derechos humanos y están conformados por expertos y expertas independientes, es decir, son expertos y expertas que no son funcionarios de Naciones Unidas, pero que trabajan con el apoyo y con Secretaría Técnica de nuestra oficina y que tienen como estos comités, como ven, el Comité de Derechos del Niño, de Eliminación de la Discriminación Racial, el de supervisar el cumplimiento de estos tratados justamente por parte de los estados que han ratificado, y Chile ha ratificado literalmente todos los tratados internacionales de derechos humanos que están consagrados como con rango constitucional. Es decir, los países que han adaptado, en este caso Chile, tiene como obligación adoptar todas las medidas para ir reduciendo ir adaptando, digamos, su legislación interna a algunos conceptos que provienen justamente de las recomendaciones que hacen los mecanismos. En el caso concreto del Poder Legislativo, aquí hay algunas de las recomendaciones hechas por los mecanismos del Comité de Derechos del Niño, la Combinación de Eliminación de Discriminación Racial, el Comité sobre los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus familiares, el examen periódico universal, que es conocido como el EPU, que es una relación entre pares. Eso no es un comité, sino que los países entre pares, se recomienda, en este caso, por ejemplo, aquí los países de España, Ecuador y Portugal recomendaron a Chile la ratificación de ese protocolo facultativo, y también está, por ejemplo, el Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer. Esto queríamos mencionar que es algo importante de la necesidad de justamente considerar a los tratados internacionales que tienen ese rango constitucional y que las recomendaciones tienen el objetivo de poner en la legislación de los países en el rango de estas recomendaciones de los diferentes tratados. Quería señalar solo eso para, en honor al tiempo, no seguir. Muchas gracias, Javier. No, la verdad que estamos muy bien de tiempo. Sí. Lo que pasa es que después queremos escucharlo a usted a continuación de las reflexiones, comentarios, consultas que los colegas seguramente van a formular. Por lo tanto, yo creo que como ya está planteado el análisis, como ya los distintos senadoras tienen en su poder, en su correo, este análisis que nos ha planteado el Sistema de Naciones Unidas, procedería a ofrecer la palabra a los miembros de la comisión. Nos quedaría una parte muy chiquita. Sí, por favor. Solamente es como la... Así, bueno, y con este análisis que hacemos, ¿no? Está muy bien. Y como señalaba al inicio, nosotros como equipo de país no estábamos haciendo este análisis ni para publicarlo, es más bien un espacio abierto para una conversación, ni estamos dando lecciones a Chile de qué tiene que hacer ni nada por el estilo, simplemente que nos sirve para poder definir qué vamos a hacer con algo que se llama el marco de cooperación, donde nosotros firmamos, en este caso con Chile, el gobierno, el que firma, que son los que tienen la firma en este caso, para el año 2023-2027. Y como les comentaba
Realmente nosotros estuvimos justo en ese comité de gobierno la semana pasada, antepasada, y la siguiente vez que nos sentamos es con ustedes. Entonces, esto ha sido el tipo de prioridades estratégicas hacia el que estamos apuntando. Pero estamos en el proceso en este momento de construcción conjuntamente con el gobierno y obviamente con otras instancias, así que esta conversación es tremendamente relevante, señor Quintana y a los senadores presentes, porque sí que es muy importante poder dar esta dimensión de ajustarlo a lo que Chile necesita, no es un tema de lo que nosotros creemos o queremos hacer. Entonces, prioridad 1, que se ha ido señalando, tiene que ver con cómo apoya el sistema de las Naciones Unidas una ambición para tener igualdad sustantiva en el acceso, goce de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es lo que se llama los DESCA. Por eso es tan relevante lo que planteaba Javier sobre el cumplimiento de las obligaciones que Chile ya ha adquirido en el contexto internacional. O sea, no es un tema de nosotros aquí en el país independientemente decidiendo qué es lo que sería más apropiado. La segunda prioridad tiene que ver con la institucionalidad democrática para un nuevo contrato social inclusivo. Hay un tema muy importante que empieza a aparecer, que ha sido objeto del debate, por supuesto, en la Cámara, pero también es parte de la solicitud, que es el tema de seguridad. O sea, el tema de seguridad aparece cada vez más dentro de la conversación del acompañamiento, del apoyo que se puede hacer por parte del sistema de las Naciones Unidas a Chile. Prioridad 3, estamos hablando de un modelo de desarrollo sostenible, inclusivo, resiliente, para poder enfrentar lo que denominamos la triple crisis climática, que trabaje la pérdida de biodiversidad y la contaminación a la vez que trabajamos en un modelo de desarrollo sostenible. Y la prioridad 4, que tiene que ver con igualdad de género. Estos son los grandes temas articuladores. Ahora, que nos parece que trabajar en esto sin tener conectores no funciona. Es decir, esto no se puede trabajar de manera aislada, o sea, por grandes pilares, sino que nos parece que para que pueda tener impacto y no dejar a nadie atrás, como mencionaba Javier, hay que trabajar desde un enfoque territorial, o sea, un poco precisamente por este análisis desagregado que teníamos, aplicar el enfoque de derechos humanos y de acceso a derechos absolutamente de manera transversal, hablar del enfoque de género como parte integral del trabajo, no solamente una prioridad, sino también transversalmente. La interseccionalidad, es decir, tomar en cuenta y hacerse cargo de las distintas vulnerabilidades que a veces se solapan en los individuos más alejados del acceso a derechos y servicios, y tener mucha claridad sobre el enfoque intergeneracional. No en vano los datos nos señalan que las personas más vulnerables y fuera del sistema son las personas mayores cada vez más. Si hablamos, por ejemplo, de la brecha digital, y los niños, niñas y adolescentes, lamentablemente, en determinados sectores de la sociedad chilena. Entonces, este tema de la brecha intergeneracional aparece absolutamente clave. Hay una serie de temas que articulan el trabajo que deberíamos estar desarrollando de manera colaborativa con el gobierno, el Estado, las entidades en Chile, que desarrollan un poco cómo abordaríamos estas prioridades y que es parte en este momento de una agenda en construcción. Por eso les digo que no estamos en condiciones de presentarlo como algo que se ha definido, sino que estamos en la conversación y muy objeto o sujeto a discusión, que va desde cómo se establece la sociedad de cuidado. Son temas que ya nos han solicitado, que estamos trabajando, ¿no? Para decirles la verdad, los temas de movilidad humana, los temas, por ejemplo, de educación, alimentación, salud, como una forma, como clave para recuperarse el COVID. En el segundo pilar estamos hablando de todo el tema de participación ciudadana y de un enfoque de prevención de conflictos, que es algo que en Chile, como sistema de las Naciones Unidas, hasta ahora no habíamos sido solicitados trabajar de esta forma. Obviamente el tema de la transparencia, la perspectiva territorial y, por último, el tema de la prevención y respuesta a la delincuencia organizada con un enfoque de derechos. La prioridad 3, estamos hablando de tipo de modelo de producción y consumo sostenible, por ejemplo, con temas de transición justa, economía circular, financiamiento verde, tecnología e innovación. O sea, este es un tema en donde ustedes están despuntando como líderes en algunos de estos temas que son muy novedosos también en la agenda internacional. La manera de manejar la conservación de ecosistemas y biodiversidad, y también los temas que tienen que ver con adaptación y mitigación del cambio climático. Y por último, en términos de género, hay dos grandes temas. Uno que es la transversalización a nivel de políticas, programas,
en todo lo que es el ciclo de formulación de las políticas públicas, pero también una acción muy decidida para trabajar sobre la violencia de género, y es lo que se supone que es una vida libre de violencia, que tiene un impacto absolutamente clave en la Agenda 2030 para el desarrollo de las comunidades y de la gente. Bueno, simplemente esto es un ejercicio de decir, bueno, cómo esto responde a lo que son compromisos adquiridos ya por el Estado de Chile, que esas son las convenciones que ustedes ya han ratificado, es decir, que no estamos fuera de los marcos, y también de alguna manera se alinean con los objetivos de desarrollo sostenible. Quizá en un paréntesis, Chile ya ha manifestado su interés, y creo que van a hacerlo el año entrante, de presentarse al examen voluntario de avance en los ODS. Entonces, la conversación en este momento con el gobierno es cómo aseguramos que el trabajo de las Naciones Unidas les acompaña también en esa forma de, o sea, cómo el impacto del trabajo que hacemos conjuntamente se refleja en ese informe que ustedes van a presentar el año entrante. Y es muy importante esta parte de rendición de cuentas, es decir, la transparencia en el trabajo del sistema de las Naciones Unidas, para que de alguna manera podamos claramente identificar qué es lo que se está haciendo y cómo se colabora al trabajo en el país. Y yo creo que esto ya es el final, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, coordinadora regional María José Torres, por su completa análisis y exposición. Ofrezco la palabra a los señores senadores. Senadora. ¿Se ofrece la palabra? Bueno, yo voy a anotarme para hacer algunas reflexiones. Bueno, en general me parece que es muy atingente a lo que hoy día se está discutiendo en el mundo, a lo que es nuestra agenda como país también, el ciclo que está viviendo Chile. Ustedes de alguna manera lo observan, digamos, a distancia, pero yo creo que esa perspectiva es también interesante. Y hay cosas que son comunes en distintos lugares. Esto que ustedes señalan del 2019, que fue un año de fuerte movilización en el mundo. Claro, uno podría incluso ir más atrás y tal vez la primavera árabe en Túnez ya como que empezó a marcar una línea en el mismo sentido. Y por lo tanto, yo no tengo mucho que agregar a los planteamientos que ustedes han hecho, sobre todo en este marco de cooperación con Chile, a los temas, a las prioridades. El tema medioambiental, cambio climático, violencia de género, creo que son temas muy relevantes. Yo sí quisiera sugerir modestamente el que afortunadamente ustedes lo mencionan, que es el tema de seguridad dentro de los ejes que plantean, los 4 o 5 ejes de este marco con el Ejecutivo chileno. Yo creo que también se lo hemos conversado a la canciller, el propio gobierno ha definido, y yo comparto plenamente esa definición gruesa de Chile, un país con una vocación latinoamericana. El tema es que en Latinoamérica hay tremendas potencialidades, tremendas riquezas, hay mucho intercambio cultural, en lo cual Chile ha sido muy activo con otros países vecinos en el pasado reciente, pero también tenemos un tema en la región, que hoy día la región es seguramente la región más violenta en el mundo, y por lo tanto el relevar, el subir la jerarquía a los temas de seguridad, cuando cualquier país, ¿no es cierto?, como Chile, por su cuenta, a veces lo puede ver más cuesta arriba el hacerse cargo de esto. Esto requiere colaboración. El tema de la droga, esto lo sabemos desde siempre, no sirve que un país se cierre y defina política solo. Esto requiere una mirada integral, sobre todo que en Sudamérica están los 3 países más productores de droga en el mundo, o sea, los fenómenos que uno puede ir observando, lo que pasó con posterioridad a los acuerdos de paz en Colombia, eso trajo consecuencias en Ecuador, y naturalmente por la ruta del Pacífico esto está teniendo incidencia en países como Chile, con un alto consumo, por supuesto, hay que reconocerlo también, de droga, pero también como un país de laboratorio, de proceso, y esto necesariamente, y probablemente a nosotros a veces le ha costado asumirlo, esto va de la mano con el tema de la migración. No significa que las personas que entran al país vengan a cometer delitos, pero evidentemente hay una proporción y eso hay que mirarlo, ¿no es cierto?, con otros ojos. Entonces, amparando un poco en el acuerdo de Palermo, que es de ustedes, de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, donde está la trata de personas, el tráfico migrante, tráfico de armas.
hay una violencia contra las mujeres muy fuerte también que se está cometiendo ahí en la frontera, y eso yo creo que tenemos que subrayarlo, y Naciones Unidas ahí tiene que hacer también, creo yo, decir algo. Tenemos una unidad ahí en ese Tratado de Palermo, una unidad de lucha contra la droga y el delito. Entonces yo creo que no hay que partir de cero, creo que está la base ahí sobre la cual poder tener un rol más importante. Es lo que yo le planteo a la Cancillería chilena. Creo que en esto podríamos tener un gran apoyo de parte de ustedes. Y lo último que yo quisiera preguntar, bueno, a veces como que da la impresión de que Naciones Unidas con los países más desarrollados, puede ser una impresión nomás, con los países más desarrollados, tiene un estándar de exigencia en tema de derechos humanos. Con los países en vía de desarrollo parece que el estándar fuera distinto, pero puede ser un tema de apreciación. El mismo tema de migración, lo que pasó con Turquía, ahí, ¿no es cierto?, Unión Europea tiene un estándar con los refugiados, y este tema se le delegó a Turquía que viera cómo lo enfrentaba, digamos. Entonces, yo creo que en temas tan delicados como eso, sería bueno por lo menos percibir una mirada uniforme por parte de Naciones Unidas. Y lo último, yo represento a la región de la Araucanía, una región bastante compleja, donde muchas veces se ve solo el conflicto, que es real, que está latente y que como país no hemos sido capaces de resolver. Hay una responsabilidad muy importante de la política en esto, digamos, porque nadie quiere salir de su trinchera, pero el problema es que llevamos 20, 30 años con este conflicto desatado, donde todo indica que esto va a ir aumentando, si no somos capaces de iniciar un proceso que no es de corto plazo, de diálogo, un diálogo profundo, que probablemente no conocemos en Chile todavía, y en eso yo creo que Naciones Unidas puede tener un tremendo apoyo también. No sé si eso está considerado. Ahí me quedo. No sé si hay alguien más. José Miguel se animó. Bien, queremos escucharlo. Yo solo quiero poner énfasis primero en el tema, en la primera frase de esta presentación, que es el pacto. Este es un país que naturalmente es importante reconocerlo, bueno, yo lo creo así. Ha tenido progresos impresionantes en los últimos años. Y sin embargo, esos compromisos, de alguna manera, esos logros, también dieron un periodo de auge, gran auge y de agotamiento. Simplemente no quiero repetir una conocida frase de Oscar Wilde, que dijo alguna vez que lo único peor que no cumplir todos los deseos de uno era cumplirlos todos de golpe. Entonces de pronto este país pasó a ser el de mayor desarrollo, el de mayor, por lo menos, desarrollo en términos de Producto Per Cápita de América Latina. Parecía haber encontrado una fórmula económica muy adecuada, siempre diría yo, alterada por el hecho de que somos, querámoslo o no, un país extractor de materias primas, y es una realidad. O sea, cuando nosotros hablamos de las diversificaciones, de todas esas cosas, hablamos de la mitad de nuestra economía. La otra mitad es una bendición. Yo no sé si será una bendición, yo creo que lo es, más que una maldición, es que tenemos una industria extractiva extraordinariamente poderosa que cubre gran parte de los objetivos del país, ¿no? Y eso realmente es real, es cierto. Pero teníamos una razonable distribución del ingreso, de la distribución de la riqueza, y al mismo tiempo disminuimos la pobreza mucho, y al mismo tiempo daba la impresión de que teníamos un grado de convivencia muy sustantivo. Ahora, en esto no somos tan distintos del resto de América Latina, francamente, porque aquí yo siempre recuerdo allá por el 2009, ya había empezado la crisis, puede haber sido hasta después del 2009, debe ser como el 2012 tal vez, tendría que verlo en mis notas, una famosa portada de la revista The Economist, en que el Cristo Redentor despegaba en dirección vertical hacia arriba, hacia el espacio, mostrando lo bien que le estaba yendo a toda América Latina, y de pronto todo eso se desplomó simplemente porque la bonanza económica que habíamos recibido todos no había sido aprovechada para hacer una cantidad importante de transformaciones. Y la verdad es que yo creo que efectivamente esta propuesta que ustedes plantean tiene que ver con la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo que esta región no ha sido capaz de encontrar, y que Chile tampoco ha sido capaz de encontrar. Porque como cuando usted decía, ciertamente Chile eligió un camino para resolver algunos de estos problemas, que fue el cambio constitucional, pero tenemos que reconocer aquí en esta sala
camino no parece conducir a un pacto social amplio, ni mucho menos, sino que más a un antagonismo muy fuerte. Esa es una realidad. Entonces, yo creo que los objetivos que usted propone son probablemente muy útiles. Porque aquí está, a mi juicio, están los temas fundamentales. Lo voy a decir de otra manera: un nuevo modelo de desarrollo, un combate con las desigualdades, un combate claro de las desigualdades que existen en la sociedad, que felizmente en este periodo por lo menos reconocemos no son todos económicos, no es solamente desigualdad económica. Hay desigualdad en los géneros, hay desigualdades étnicas, hay desigualdades regionales. Solo últimamente reconocidas, entre paréntesis. Siempre hablábamos del centralismo, pero no hablábamos suficientemente de las desigualdades tremendas que se producen entre regiones del país, ¿no? Un país, y finalmente un punto aparte, la igualdad de género, porque yo creo que, claro, no la podría poner dentro de las igualdades, pero es de alguna manera el sello de muchos de los cambios que están teniendo lugar en el país, ¿no? Yo creo que, como lo digo siempre, que los progresos que se están logrando y que se pueden lograr en materia de igualdad de género son demasiado valiosos como para no identificarlos en un rubro especial. Entonces, yo creo que y por último, el tema de la democracia. Yo aquí quiero hacer un alcance. Yo creo que Chile ciertamente la democracia en Chile está en un cierto deterioro por el hecho de que mire, no solamente lo que usted decía respecto a las organizaciones sociales. Aquí ya nadie pertenece a un partido político. Le preguntan a alguien de qué partido político, hacia qué partido político se inclina, y los que se inclinan para la izquierda, a la derecha o a alguna parte generalmente son la minoría. Los demás manifiestan ser completamente independientes, como si eso no significara tener inclinaciones, lo cual es muy grave. La realidad es que tenemos un país en el cual la gente abomina un poco de los extremos, pero tampoco se siente conducida hoy día por las fuerzas de centro izquierda que la habían llevado adelante. Entonces, yo creo que este es un asunto bien encaminado. Entre paréntesis, en el plano político, sin embargo, yo siempre hago un alcance respecto del tema electoral. No cabe ninguna duda que en Chile se vota menos, pero no tanto menos como indican algunas cifras, ¿no? Porque esa cifra, por ejemplo, para el plebiscito del año 88, era porque el voto era obligatorio, pero eso no era importante. La inscripción no era obligatoria. En cambio, nosotros hicimos un cambio brusco, del cual yo hasta me siento responsable, porque yo era en ese momento ministro del Interior cuando lo hicimos, de dar a todos por inscritos, pues. O sea, todos los chilenos están inscritos en los registros electorales. Entonces yo tengo 3 hijos, de los cuales 2 viven en el extranjero y ninguno van a ir a votar. Y mi hijo ni siquiera está inscrito, pero parece como un chileno que no vota. Y que con un país que tiene una población no menor de chilenos en el extranjero, hay muchísimos que no votan. Así de la misma manera que don Salvador Allende apareció como vocal de mesa en una elección por ahí, porque el registro de defunciones está mucho más atrasado que el registro. Entonces, yo creo que hay que agregarle un 5% ahí a la que, por lo menos un poquito más, a la gente que vota en este país, que no es poco para la situación de escepticismo y de descontento que nos encontramos, ¿no? Ahora pero solamente sería mi único comentario respecto ya del dato. Yo creo que el programa de ustedes, la propuesta está bien encaminada y ojalá podamos seguir trabajando en eso, siempre tomando en cuenta, sin embargo, lo que dijo el presidente, lo dijo muy suavemente, que esta tendencia a pensar que en este universo internacional, que necesita para hacer un sistema internacional real partir de la ficción de que todos los países son iguales. La verdad es que hoy cuando hay este tipo de propuestas siempre la gente tiende a pensar que algunos son más iguales que otros, ¿no? Entonces yo creo que ese es un cuidado que siempre hay que guardar. Pero yo creo que el aporte de Naciones, ahora lo último que voy a decir es que el aporte de Naciones Unidas en esto, en las cosas que han pasado en este país desde hace muchos años, muchas veces no lo valoramos suficientemente. Yo por lo menos me inicié en la actividad política estatal cuando aquí el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo era esencial, era fundamental para la construcción de una cantidad de instituciones en este país que todavía existen. Y eso es innegable.
Aquí la presencia del sistema internacional ha sido muy fuerte, y el sistema de Naciones Unidas ha sido muy fuerte. O sea, Naciones Unidas tiene un cierto, por así decirlo, una cierta visibilidad, una prerrogativa por eso. Aquí tuvimos la primera comisión regional que existe, y todavía está la CEPAL, fundamentalmente por eso. Las organizaciones del sector agrario, del sector industrial y varios más, de todo aquello que no es minería, de todo aquello que no es minoría, pero minería, por así decirlo. Generalmente está la huella de Naciones Unidas, y eso les da un ascendiente que ustedes siempre tienen que ser capaces de revitalizar cada vez más. O sea, Naciones Unidas no es un recién llegado a este país. Está vinculado al desarrollo del país desde los años 50. Así que eso creo que da un cierto título para poder opinar, decir y hablar respecto de lo que está ocurriendo en el país. Muchas gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias a usted, senador. Le ofrezco la palabra, coordinadora, y a su equipo. Bueno, muchísimas gracias, senador Quintana, y por supuesto, senador Insulza, por los comentarios que yo realmente, más que contestar, quizá dar la bienvenida a las sugerencias que nos hacen, los matices que plantean, porque sí nos parece muy importante que esto, como Naciones Unidas, yo creo que lo que vemos en un país como Chile es una relación de alianza, ¿no? O sea, de partenariado, de construir algo, y me encanta lo que dijo realmente, que efectivamente no somos unos recién llegados, aunque hay algunas agencias que han venido más recientemente por los problemas que se han ido desarrollando en la región y donde Chile es parte de ese espacio regional. O sea, es que no hay un solo tema de los que ustedes están discutiendo ahora que sea solo Chile. O sea, los temas de seguridad, los temas de movilidad humana, incluso el espacio que describía con mucha claridad el senador Quintana de Araucanía. O sea, quizá el espacio de Araucanía es específico, pero los temas vinculados al conflicto, a la violencia, a la situación que están viviendo, lamentablemente hay otros países de la región que han experimentado cosas similares, ¿no? Porque es lo que estamos hablando también es del impacto que tiene el desarrollo de Araucanía, del impacto que tiene en la seguridad y en la percepción que existe entre los ciudadanos. Entonces, quizá recogemos, hemos tomado muy buena nota de los temas que han planteado. Sí hay un tema muy importante, este tema de la percepción de que a veces Naciones Unidas es más fuerte o menos. Bueno, en el caso de Europa, realmente los europeos sí son muy fuertes, y Europa y Naciones Unidas en los temas de migración, particularmente, y en los temas de movilidad humana, había una relación bastante tensa, tengo que decir. O sea, no ha sido fácil, porque obviamente muchos de los flujos migratorios de la guerra de Siria, el problema de Libia, la entrada desde la África subsahariana, eso genera, y ha habido, voy a decirles, espacios no fáciles, ¿no? De relación por parte del ACNUR. O sea, porque obviamente, o sea, yo creo que no estoy diciendo nada que los propios europeos no reconozcan, en donde a veces se ha ido por debajo del estándar y de los compromisos adquiridos, ¿no? Claro, a la hora de poner eso en perspectiva, y quiénes son los que hablan más del tema, y que, claro, los europeos tienen la Unión Europea y obviamente Turquía es un socio importantísimo. Pero sí quiero decir que también hay un ejercicio muy importante de alianza y de trabajo conjunto con la Unión Europea en estos grandes temas, ¿no? Pero no siempre ha sido fácil. O sea, es cierto que a veces da la impresión, y quizá Javier me ayude ahí, que Naciones Unidas es más vocal con algunos países que con otros. Yo creo que eso pertenece también un poquito al tema de la percepción. Quizá hay países en donde tenemos más capacidad de trabajar que en otros. En el sentido positivo, lo digo. Es decir, que ustedes, precisamente por esa relación histórica, donde el PNUD tuvo parte también en la construcción de alguna de las instituciones, el tema de la descentralización se posiciona como uno de los temas, yo creo, también en la agenda chilena, gracias también a la colaboración, al trabajo, lecciones aprendidas de organizaciones de Naciones Unidas, el PNUD, la FAO, etcétera. Yo creo que ahí es en donde yo creo que tenemos que trabajar un poco qué significa eso, ser más vocales. O sea, la manera en que este equipo de país de Naciones Unidas entiende ese rol es un rol siempre desde lo constructivo. Es decir, la abogacía externa no puede ser lo único que hacemos. Tiene que ser un trabajo con ustedes, un trabajo
con las comunidades. Y en el caso particular, por ejemplo, del tema de la migración, la trata, que tiene estas dos dimensiones que usted plantea, efectivamente a veces van a la vez, pero no son lo mismo, ¿no? O sea, a veces el fenómeno se manifiesta en un espacio territorial y público de la misma, y ahí es donde yo sí pediríamos desde Naciones Unidas que pudiéramos establecer este trabajo compartido para ver cómo se trabajan dos temas que ni tienen el mismo origen, ni se trabajan de la misma forma desde la perspectiva también de Naciones Unidas. Hay agencias, por ejemplo, como UNODC, que trabajan los temas de prevención de crimen y delito, ¿no? Incluidos los temas de trata. Y hay agencias como la OIM que trabajan los temas de movilidad humana desde una perspectiva de derecho. Es cierto que en este momento en el mundo, pero también en Chile, hay una percepción de que la migración no organizada y genera obviamente una gran distorsión en los países de recepción. Nosotros podemos poner sobre ejemplos en donde la migración, trabajando con las comunidades de acogida y viéndose como un impacto, como un motor de desarrollo, puede traer grandes beneficios también en los territorios donde está llegando. Pero creo que es un trabajo por hacer. Yo no digo que no haya elementos efectivamente de realidad, y ahí es en donde realmente la invitación del sistema es para poder trabajar con usted como Cámara, poder trabajar con todos los actores para ver cómo mejor apoyamos a este desafío que tiene Chile en este momento, pero que como parte de la región de América Latina. Para pararme un segundo en el tema de la Araucanía, efectivamente es un tema que no surge hoy, ¿no? Ha habido una solicitud al sistema de las Naciones Unidas para ver cómo mejor podemos acompañar, y efectivamente estamos en ese trabajo de ver cómo mejor podemos acompañar, porque la definición de lo que ustedes quieren hacer les corresponde a ustedes como país, ¿no? Y para eso yo creo que los actores territoriales, obviamente los sectores que están en la opción del diálogo y de la construcción de desarrollo, me parece que hay una amplitud de actores que podamos establecer esta conversación para ver cómo mejor usamos ese capital y esa experiencia que tiene Naciones Unidas para acompañarles, ¿no? Pero definitivamente comparto su lectura de que esto no va a ser algo que se pueda solucionar de manera inmediata. Ojalá podamos dar los pasos necesarios para ponernos en la dirección correcta, y en eso estamos, senador Quintana. No sé, Javier, con el tema. Muchas gracias, y muy breve también. Primero, le sumo a las palabras que dice María José, digamos, del reconocimiento al trabajo que ha hecho las Naciones Unidas. Nosotros, o yo al menos, soy representante adjunto de una oficina regional, lo que nos permite estar en contacto muy estrecho con las realidades de los países que estamos viendo. Lo dijo el señor presidente, la situación de Ecuador. Yo soy ecuatoriano. La crisis que estamos viendo en la situación penitenciaria, por no decir las demás, pero lo que hemos visto es alarmante, porque no es, porque esperamos que eso no tenga un efecto multiplicador en otros sitios o recintos penitenciarios en la región. Al momento son 440 las personas que han sido masacradas en los últimos 20 meses, ¿no? Y cada vez, con pena lo tengo que decir, que estamos a la espera de pronto vendrá una nueva, ¿no? Pero sin embargo, eso ha permitido también un estrecho trabajo con las autoridades ecuatorianas y con nuestra agencia que acaba de mencionar, que es la agencia UNODC, que es para la prevención del delito, porque estamos trabajando en la reforma penal en Ecuador. Y esa experiencia nos permite también poder compartirla con otros países, ¿no? Lo que está pasando en ese aspecto concreto. Otros aspectos también creo que es importante destacar: el tema de ambiental, ¿no? La región, la propia CEPAL lo señala, es la región con mayores conflictos ambientales en el mundo. Y es entendible, porque los Andes están llenos de minerales y las cuencas amazónicas están llenas de petróleo, y en fin. Y justamente nosotros señalamos con mucho, o celebramos con alegría, que Chile haya decidido también ser parte del Acuerdo de Escazú, ¿no? Porque creemos que ese Acuerdo de Escazú, un importantísimo acuerdo vinculante, hemos visto la importancia de los tratados internacionales, es el primer acuerdo vinculante que une el tema ambiental con los derechos humanos, porque permite un acceso a la información, un acceso para que la población tenga un acceso a la justicia, y tenga también la posibilidad de que los defensores y defensoras del medio ambiente sean considerados como de principal protección, personas de protección por parte de las autoridades, y sobre todo la participación en toma de decisiones.
en un país como Chile, que tiene una cantidad de problemas ambientales, esto creo que va a ayudar un poco a concentrar las tensiones que hay, ¿no? No lejos de acá, que está Quintero, está Pucunchaví, todos los lugares donde hemos visto los problemas ambientales. Entonces, creemos que hay avances, ¿no? Y nosotros nos queremos sumar, digamos, a los esfuerzos que hace el gobierno, que hace el Estado chileno en busca de mejorar sus condiciones para las personas. Entonces, básicamente señalar esa la apertura total de la oficina con la experiencia que tenemos comparada con los países de la región y también con otros países de fuera de la región, por ejemplo, México en el tema de violencia institucional. Nosotros trabajamos con María José en Colombia, conocemos bien la realidad en Colombia. En fin, creemos que ese es un aporte que podemos también hacer con la presencia también de expertos que puedan venir a compartir, digamos, a través de los expertos independientes y los relatores especiales en diversas áreas, tanto en los económicos y sociales como en los derechos civiles y políticos. Okay, gracias. Bien, José Miguel, quería agregar algo. O sea que un tema en el cual probablemente tengamos que aprender mucho de la experiencia de usted, y usted lo mencionaba, porque como usted dice, en general, entre el sistema de Naciones Unidas y los países ha habido bastante tensión por el tema migratorio. Y nosotros somos recién llegados a ese tema, ¿no? Más allá de en mi región en realidad hay muchos inmigrantes hasta el punto que entre los locales se bautiza la región de Arica como Chihuahua, ¿no? Chile, Bolivia, Perú. La cantidad de extranjeros es muy grande. Pero al margen de eso, nosotros tenemos es decir, hemos tenido durante muchos años la menor cantidad de migrantes de la región. El año 2016 recién, con un poquito de atraso, se publicó un artículo de Ricardo Hausmann, un profesor venezolano de Harvard, que trata de diagnosticar por qué la economía chilena estaba creciendo algo menos. Y dice esto fue puesto en un tuit, que no le hace honor al artículo, ¿no? Pero dice, el problema de Chile es demasiado chilenos. O sea, aquí no llegan migrantes. Éramos 250.000, hoy día estamos con 1,5 millones de migrantes, y eso ha pasado en apenas 5 años, 5 o 6 años, y realmente ha provocado tensiones inmensas en la población, ¿eh? Hay una encuesta el otro día en que el 60% de la gente, entre varias alternativas respecto a los inmigrantes, que se vayan. Ahora, yo creo que esas cosas ocurren en algunos países. Yo viví en México, en que siempre decíamos que muchos no querían a los inmigrantes, salvo los inmigrantes que eran amigos de ellos. Cada uno defendía a los propios, digamos. Entonces, pero realmente es un tema en el cual sí tenemos que trabajar. Por lo menos he dado la posibilidad de que empecemos por ratificar el pacto de Marrakech, el acuerdo de Marrakech, y la verdad es que he tenido la impresión de que no es muy escuchado ese como una buena idea. Tal vez lo sea después de la elección y después del plebiscito, ¿no? El manejo del tema migratorio es ciertamente un asunto complicado. Bueno, nosotros hemos pasado a ser uno de los países que tiene una migración más grande, o sea, tenemos como 8%, 10% de inmigrantes ahora, un poquito menos incluso, pero la verdad es que sigue siendo, es decir, el tema más candente que uno le plantea en las regiones sobre todo. Así que, bueno, eso solamente para agregar un punto. Sí, yo también gracias, José Miguel. Yo también quisiera agregar algo breve y tiene que ver con lo que fue el trabajo del PNUD en el marco del estallido social, ¿no es cierto? A continuación de eso, en todo lo que fue el inicio del proceso constituyente, había necesidad ahí de modificar la Constitución, justamente para incorporar algunos aspectos tan importantes como la paridad, escaño reservado. Yo creo que en eso el trabajo que hizo el programa en Chile fue muy, muy importante. En la misma perspectiva que usted lo plantea de lo que podría ser el apoyo en la Araucanía. Un acompañamiento, entendiendo que la decisión nos corresponde a quienes estamos acá. Pero yo quisiera destacar el rol que en su momento le correspondió a la actual ministra de Justicia, Marcela Ríos. Y eso refleja, ¿no es cierto?, lo que decía José Miguel al comienzo, la importancia de Naciones Unidas en un momento tan importante en la vida de nuestro país. Así que, bueno, agradecer nuevamente su presentación y esta relación que de alguna manera vamos construyendo, y por supuesto las puertas de esta comisión van a estar siempre abiertas para recibir a las distintas agencias, los distintos temas, ¿eh? Más allá de que es con el Ejecutivo con quien ustedes finalmente celebran los convenios y cierran los acuerdos, ¿no es cierto?, como corresponde. ¿Mm?
senador Quintana, la verdad es que de parte del equipo de Naciones Unidas, como decía, vamos a reportar este jueves, tenemos la reunión del equipo de país a las 19 agencias, fondos y programas, tenía mucho interés obviamente, y les vamos a reportar la conversación. Hemos tomado atenta nota de sus sugerencias y de verdad que lanzarles esta invitación. Si hay algún tema que a ustedes les gustaría discutir un poquito más a fondo o en el seno de la comisión, estamos totalmente disponibles para decir, bueno, nos apetece tener como background o mayor información o quisiéramos saber más. Realmente es un honor para nosotros y estamos muy abiertos a sus sugerencias, construir juntos lo que se supone que es nuestro papel y les agradecemos muchísimo este espacio. Recording stopped.